El conflicto en las regiones celestiales, Daniel 10, 12, 13 y 20. Hermanos, hay momentos en nuestra vida de oración donde parece que el cielo está en silencio y Daniel pasó por eso. Él estuvo 21 días ayunando y buscando a Dios sin recibir respuesta. Pero miren lo que sucede cuando finalmente el mensajero celestial llega a él. En el versículo 12 le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Qué tremendo! Dios escuchó desde el segundo 1, pero ¿por qué tardó 21 días en llegar el mensaje? La respuesta está en el versículo 13, y es aquí donde se revela la guerra invisible, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí la Biblia nos enseña que detrás de los imperios humanos hay poderes espirituales de maldad. Ese príncipe de Persia no era un hombre, era un demonio de alto rango, un principado que controlaba esa región y que intentó detener la respuesta de Dios para Daniel. El conflicto fue tan fuerte que el mensajero dice: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esto nos muestra que hay una jerarquía en el cielo. Miguel, el arcángel que defiende al pueblo de Dios, tuvo que entrar en la batalla para que el mensaje pudiera pasar, y luego en el versículo 20, el ángel le advierte que la batalla continúa. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué nos enseña esto hoy, familia? Que nuestras oraciones mueven el cielo. Daniel no veía la espada de Miguel, ni veía al príncipe de Persia bloqueando el camino, pero su persistencia en la tierra permitió la victoria en el cielo. Los imperios Persia-Grecia no solo eran políticos, tenían un trasfondo espiritual que quería detener los planes de Dios. Este pasaje es vital para entender que lo que vemos en la tierra, la política, los imperios, el anticristo, es solo la mitad de la historia. La verdadera batalla se gana de rodillas, porque nuestra oración es la que desata la intervención de los ángeles como Miguel. ¡Qué profundidad! Este es uno de los temas más reveladores de la Biblia porque nos explica que la política de la tierra es en realidad un reflejo de una guerra en las regiones celestiales, la guerra detrás del velo, principados y potestades, profundizando en Daniel 10:13, 20-21. Hermanos, para entender por qué el ángel habla del príncipe de Persia, tenemos que entender una verdad espiritual. Los imperios no solo tienen reyes de carne y hueso, tienen gobernadores espirituales de maldad. Cuando el ángel le dice a Daniel en el versículo 13, «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso», no está hablando de Ciro el Grande. Ciro era un hombre. El ángel es un ser espiritual. Un hombre no puede detener a un ángel de Dios por 21 días. Ese príncipe es un zar, en hebreo pues un jefe o gobernante del reino de las tinieblas, o sea, el cumplimiento de las profecías. 21 días no fue falta de poder de Dios, fue una resistencia legal y espiritual. El ángel traía la revelación del futuro y las tinieblas no querían que Daniel y nosotros supiéramos cómo terminaría la historia. El oso y el carnero que vimos antes son la representación física y política de Persia. El leopardo y el macho cabrío son la representación de Grecia. ¿No? ¿Por qué se repiten? Porque Dios nos está mostrando las dos caras de la moneda. En Daniel 7 vemos la bestia, el sistema político cruel, pero en Daniel 10 vemos al príncipe, la fuerza demoníaca que mueve los hilos de esa bestia. El ángel dice en el versículo 20, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto nos revela que cuando un imperio cae, el conflicto espiritual no termina, simplemente cambia de príncipe. Las tinieblas pasan el mando de una potestad a otra para seguir oponiéndose al reino de Dios. Aquí aparece Micael. El ángel dice que es uno de los principales príncipes. Miguel no pelea por ninguna nación. Él es el encargado de defender a Israel y a los santos del Altísimo. La batalla en Daniel 10 nos enseña que, mientras Daniel oraba y ayunaba, su oración era el combustible legal para que Miguel entrara en la batalla y rompiera el bloqueo de Persia. Esto nos enseña que los conflictos que vemos hoy en las noticias, las guerras entre naciones y las leyes que se levantan contra la fe, no son solo ideas de hombres. Hay un trasfondo espiritual. Detrás de cada sistema opresor hay un príncipe que busca robar, matar y destruir. Pero al igual que Daniel, nuestra oración persistente tiene el poder de invocar la intervención del cielo. Es fascinante ver que la Biblia llama a estas potestades por el nombre de las naciones. Esto nos indica que el territorio importa en el mundo espiritual. Pero lo más importante es que ningún príncipe de Persia o de Grecia
puede detener el decreto del anciano de días. El juicio ante el Atik Yominun, recorrido por Daniel 7, 9, 10. Hermanos, quiero que se imaginen conmigo este momento. Daniel está mirando el horizonte de la historia y de repente la cámara del cielo se enfoca en algo glorioso. El versículo 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es un movimiento solemne, como cuando se prepara una gran sala de audiencias porque el rey del universo va a entrar en sesión. En ese momento aparece alguien que Daniel llama el Atik Yomin, el anciano de días. No es que sea un dios viejo en el sentido humano, sino que es el eterno, aquel que ya estaba allí antes de que el primer grano de arena fuera creado. Daniel lo describe con una nitidez que asombra. Dice que su vestidura era blanca como la nieve. Es esa pureza impecable, una santidad que no admite ni una sombra de duda. Y añade que el pelo de su cabeza era como lana limpia. Esa es la sabiduría absoluta, la de un juez que lo ha visto todo y que nada olvida. Pero miren el entorno, porque aquí la visión se vuelve poderosa. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¡Qué imagen tan impactante! El trono del Atik Yomin no está quieto, tiene ruedas de fuego, lo que nos enseña que su justicia es dinámica, que su presencia alcanza cualquier rincón del mundo en un instante. No hay lugar donde esconderse de este fuego purificador. Y el versículo 10 nos lleva al clímax de la escena. Daniel ve que un río de fuego procedía y salía de delante de él. La justicia de Dios no es algo que él busca afuera, es algo que emana de su propio ser. Es un río que separa lo eterno de lo temporal. En ese lugar, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Es una hueste angelical incontable. Y entonces, ¿cómo sucede lo que todos hemos estado esperando mientras vemos el caos de este mundo? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esos libros, los Sifrín, contienen la verdad sin filtros. Ahí está escrita la soberbia de los imperios y la fe de los que sufren. Cuando esos libros se abren, se acaba la opinión humana y comienza el veredicto divino. Es el momento donde entendemos que por muy fuerte que rujan las bestias en la tierra, el cielo ya ha tomado una decisión. Pero la visión no termina con los libros abiertos, hermanos. Mientras Daniel sigue con el corazón latiendo fuerte ante aquel tribunal de fuego, algo asombroso ocurre en el cielo. El versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Quiero que noten este contraste tan profundo. Las bestias anteriores, esos imperios crueles, subían del mar de la humanidad agitada y pecaminosa. Pero este rey no viene de abajo. Él viene de arriba, viene con las nubes. Daniel lo llama el Bar Enash, alguien con apariencia humana, pero rodeado de la gloria divina. Es un momento que nos quita el aliento, porque vemos a este Hijo del Hombre caminar con autoridad hacia el trono, hasta que llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercar delante de él. Es el encuentro de la eternidad con la redención. Y miren lo que sucede en el versículo 14, porque aquí es donde nuestra esperanza se vuelve una realidad indestructible. A este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino. No es un dominio temporal como el de los babilonios o los romanos que Daniel ya había visto pasar, no. Dice la palabra que es para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí es donde el plan de Dios se cierra con broche de oro. Daniel nos asegura que su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Mientras las estatuas de metal se desmoronan y las bestias pierden su poder, el reino del Hijo del Hombre permanece firme. Es el rey que no solo juzga a las naciones, sino que establece un gobierno de paz que no tiene fin. Cuando Jesús caminaba por la tierra, su título favorito era este: el Hijo del Hombre. Él sabía que Daniel lo había visto siglos atrás viniendo entre las nubes para reclamar lo que es suyo. Así que cuando vemos este pasaje, no solo vemos historia antigua, vemos nuestro futuro, el regreso triunfal de aquel que recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Qué poderoso es ver que el reino no se toma por la fuerza humana, sino que es entregado por el Padre al Hijo en esa corte celestial. Hermanos, la visión de Daniel no se queda solo en la gloria del Atik Yomin y el Bar Enash. Después de ver al Hijo del Hombre recibir su reino, Daniel vuelve a enfocar su mirada en la tierra y lo que ve es la justicia ejecutándose. El versículo 11 nos dice:
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y mientras miraba la bestia fue muerta, y su cuerpo despedazado y entregado para ser quemado en el fuego. ¡Qué contraste tan drástico! Mientras el Hijo del Hombre recibe un reino eterno, el cuerno pequeño, ese líder arrogante y blasfemo que había oprimido a los santos, es juzgado y destruido de forma final. No solo pierde su poder, sino que su cuerpo es despedazado y quemado. Es el fin absoluto de la maldad y la tiranía que se levantó contra Dios. Y el versículo 12 nos da un dato importante sobre las otras bestias. Y a las otras bestias les fue quitado su dominio, pero les fue prolongada la vida por algún tiempo. Esto nos enseña algo clave. Aunque los imperios anteriores perdieron su poder, no fueron destruidos de la misma manera que el cuerno pequeño. Su influencia, sus legados, sus sistemas de gobierno, perduran en diferentes formas a través de la historia, pero su dominio sobre las naciones les fue quitado. Es el final de su era, pero Daniel, como cualquiera de nosotros, se queda abrumado por todo lo que ha visto. El versículo 15 nos revela su reacción. «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron». Es una experiencia tan poderosa que sacude su ser. Él necesita entender el significado de todo esto. Por eso se acerca a uno de los que estaban allí, a un ángel, como nos cuenta el versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y es aquí donde el ángel comienza a darle la interpretación de la visión, aclarando que esas grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Punto 17. Y luego el versículo 18 nos da la conclusión gloriosa y esperanzadora. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¡Qué promesa! Después de tanta opresión, después de ver a las bestias y al cuerno blasfemo, Daniel recibe la certeza de que el pueblo de Dios heredará el reino eterno. No solo el Hijo del Hombre, sino nosotros, sus santos, participaremos en ese dominio que nunca terminará. La justicia de Dios no solo es proclamada, sino ejecutada. Y lo más hermoso es que, en medio de la destrucción de la maldad, brilla la promesa de que los santos heredarán un reino indestructible. Hermanos, para entender el final de este cuerno pequeño y de la cuarta bestia, tenemos que recordar lo que Dios le mostró a Daniel años antes. Mientras la estatua de los imperios estaba en pie, Daniel dice en el versículo 34, «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó». ¡Qué imagen tan poderosa! Esa piedra no la lanzó ningún ejército humano, no vino de una estrategia política. Fue cortada no con mano, indicando su origen divino. Es Cristo mismo interviniendo en la historia. Y miren lo que sucede en el versículo 35. Una vez que la roca golpea los pies, que representan la fase final de los reinos, donde está el cuerno pequeño, toda la estructura humana se vuelve como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. ¿Y qué pasó con la roca? La Biblia dice que la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esto se conecta directamente con lo que estamos viendo en el capítulo 7. El ángel le explica a Daniel en el versículo 44 del capítulo 2, «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». Así que familia, ya sea que lo veamos como el Hijo del Hombre recibiendo el dominio, Capítulo 7, o como la roca que desmenuza la estatua, Capítulo 2, el mensaje es el mismo. Los imperios de este mundo tienen los pies de barro. Son frágiles, pero el reino de nuestro Dios es una roca inconmovible. Cuando el anticristo crea que tiene el control total, la roca del cielo caerá y convertirá su orgullo en polvo que el viento se llevará. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Hemos desentrañado los misterios de Daniel desde las estatuas y las bestias hasta la impactante realidad de la guerra espiritual en los cielos. Hemos visto cómo las oraciones de un hombre como Daniel pueden mover el mismo cielo y cómo detrás de los reinos terrenales de Persia y Grecia operan principados y potestades que buscan oponerse al plan de Dios. Recordemos, la lucha no es solo contra carne y sangre. Hay una batalla invisible que influye en nuestro mundo, pero la buena noticia es que el gran príncipe Miguel y los ejércitos celestiales están con nosotros. La oración del justo puede mucho, y nuestro Dios ya ha decretado la victoria final. Esto es solo el comienzo. En Profecías Digital seguiremos explorando estas verdades profundas y revelando cómo las antiguas profecías se conectan con nuestro presente y futuro.
Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha abierto los ojos a una realidad más profunda, te animamos a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a Profecías Digital, dale like a este video y compártelo con tus seres queridos. Deja tus comentarios y preguntas porque tu participación enriquece esta comunidad. Juntos seguiremos desvelando los planes de Dios para la humanidad. No te pierdas los próximos episodios porque la revelación continúa. Hasta la próxima. El tiempo de los hombres es limitado. Solo Dios conoce el final.